Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canarias. Recuerden nuestras redes sociales, @encontexto_piso_i, @Carlos Penaloza. Gracias a quienes enviaron sus comentarios, Angélica, Jenny Quiroz, también saludos a Michelle Hugueto, que se suscribe a nuestra cuenta en Twitter, y también Eduardo, que por acá ha estado reposteando nuestro contenido la tarde de este martes. Cambiamos de tema, vamos a hablar del diálogo en Venezuela, posterior a lo que ha sido este acuerdo de México entre sectores de oposición y gobierno. También los representantes del Ejecutivo se han reunido con otros representantes de oposición, esta vez la Alianza Democrática. Cerrando la semana, vimos una reunión en Miraflores en la que el Ejecutivo Nacional se reunía con los representantes de estos partidos, entre ellos Timoteo Zambrano, que está con nosotros en estudio. Agradecemos el esfuerzo de estar acá y acompañarnos estos minutos para hablar de este tema, porque de esa reunión se han desprendido muchas opiniones, hasta un comunicado diciendo que el gobierno está aplicando su técnica de activar a sus oposiciones leales. ¿Cómo Cambiemos recibe esto, una oposición leal al gobierno? Bueno, la gente parece que se le olvida la historia, ¿no? Desde el 2019, el país ha venido cambiando de manera importante a la Venezuela que conocemos ahora, no a la Venezuela del 2019. Muchos de esos que opinan están todavía en la Venezuela del 2019, ¿no? Y eso fue gracias a un acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional, que es justamente la Alianza Democrática, con la delegación del gobierno. Y logramos un acuerdo. Ese acuerdo nos ha traído hasta acá hoy. Cambiamos 2 veces el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la normativa establecida. Elegimos la Asamblea Nacional, que es la asamblea que está operativa. Permitió esa nueva asamblea, justamente era nuestro objetivo, anular la dualidad de poder. No hay dualidad de poder en Venezuela hoy en día, vamos a estar claros. Eso ha permitido iniciar todo el proceso de reinstitucionalización y nombramos un nuevo CNE. Nombramos uno primero que administró las elecciones de la Asamblea del 6 de diciembre del 2020. 2 años y luego, exacto, y luego se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral por esa asamblea por los próximos 7 años, y ahora tenemos un horizonte electoral de 2 elecciones importantísimas, presidencial en el 2024 y en el 2025 una mega de la mega, porque además de elegir lo que elegimos en el año 2021, noviembre del 21, vamos ahora a elegir también el 2025 la nueva Asamblea Nacional. De tal manera que, con esto te quiero decir, que lo que es la Venezuela de hoy se deriva del acuerdo del 16 de septiembre del 2019. Y nosotros fuimos la contraparte, la otra parte, en ese proceso de diálogo nacional. Ahora, México acaba de dar algo, después de casi también 2 años de yo no sé si es que negocian o no negocian, pero México actúa como una especie de notaría entre el gobierno americano y el gobierno venezolano. No es que en México se debatió y se discutió y se negoció lo que de allí surgió. No, en México lo que ocurrió es que Estados Unidos y el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano fueron a validar lo que ellos ya acordaron hace varios meses. Por cierto, varios meses. Varios meses, no te olvides de eso. De tal manera que yo digo esto, que no lo hubiese dicho si no es por la molestia que ese sector del G4 está demostrando en todos lados, es decir, reclamando lo que no puede reclamar. Declaraciones. Bueno, nosotros le tuvimos que responder con otro comunicado, pero además nosotros ejercemos el derecho constitucional a opinar y a conversar y a hablar sobre los grandes problemas como venezolanos que somos, porque nosotros sí vivimos aquí. Acuérdate que ellos están regresando ahora. Ellos no vivían aquí, ellos se habían ido hacía tiempo. De tal manera que la alianza va a continuar. Nosotros venimos haciendo un planteamiento en el último año, un año más o menos, un poquito más, de un nuevo diálogo. Que hay que cerrar México, había que cerrar México, cerrarlo bien. Decíamos, bueno, que el gobierno americano y el gobierno venezolano vayan a validar los acuerdos que tienen. Eso lo estamos diciendo hace tiempo. Se cierra México
y se trae a Venezuela un nuevo diálogo, se abre un nuevo diálogo en Venezuela, mucho más amplio, mucho más incluyente, con otros sectores. Pareciera que... Con la lectura del 21 de noviembre, que vimos la votación. Claro, pero es que pareciera que así como tienen su actitud en las primarias, excluyente, también quieren que el diálogo que ellos quieren encabezar solo sean ellos y sea excluyente. Bueno, eso no es posible. Tan sencillo que eso no es posible hoy en día. Claro, pero hay un tema importante en todo esto y es que los actores internacionales, a pesar de que han cambiado de cuando inició ese diálogo en México, reconocen a esa oposición como un oposición sector, en Venezuela. No, eso es un sector de gobierno. Esa fue la visión que tuvo Donald Trump de querer defenestrar del gobierno, sacar del gobierno por la vía que hubiese sido posible, que después al final no lo logró, al gobierno venezolano. Entonces, eso parte de unos hechos ilegales, ilícitos, que no tienen asidero en el derecho internacional. Y a eso se pegaron algunos países, es verdad. Por cierto, países que hoy en día ya se han despegado de eso, ¿no? De tal manera que ahora la realidad es otra. Y nosotros con el acuerdo del 16 de septiembre del 2019 le facilitamos a esa comunidad internacional una puerta de salida en el enredo que se habían metido. Y fíjate que yo creo que hoy en día nadie puede objetar que Venezuela tiene una normalidad política con unos rezagos del conflicto, obviamente que todavía tenemos y que hay que resolver, pero una normalidad política existe, a tal punto que ellos están participaron en las elecciones, como tú bien lo dices, del 2021. Entonces, significa eso que la misma comunidad internacional que se había polarizado, hoy está buscando restablecer su normalidad en sus relaciones diplomáticas con Venezuela. En todos lados, te digo porque, bueno, mira, abrimos el camino de regreso en el Parlamento Latinoamericano, que el Parlamento Latinoamericano es todos los parlamentos de América Latina y el Caribe. Bueno, ya estamos de nuevo de vuelta en ese Parlamento. Estamos como observadores en el Parlamento andino y el compromiso de los dos presidentes, tanto de Petro como Maduro, es que Venezuela regrese a la comunidad andina, lo cual sería muy importante. Y al sistema interamericano también. Bueno, ahí y también plantean al sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, yo creo que Venezuela tiene que regresar a todos los sectores, a todas las instancias, a todos los organismos que siempre estuvimos en toda nuestra historia republicana. Si nosotros debemos cubrir todos esos espacios. Y yo creo que estamos en eso, ¿no? Yo acabo de estar en República Dominicana, que se realizó allí el foro parlamentario iberoamericano, que forma parte de la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en República Dominicana en marzo del próximo año, entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Bueno, eso fue muy importante, ese retorno allí. Lo mismo acabo de estar en Marruecos, en la Alianza de Civilizaciones, que es un foro mundial, que lo preside el ex canciller de España, Miguel Ángel Moratino, y que además estuvo presente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y estuvo el mundo entero con sus cancilleres, con sus ministros, etc. Estuvo incluso en la asamblea ministerial. ¿Eso significa qué? Significa que Venezuela ya está insertándose en todos los escenarios internacionales de peso global e importante. Incluso el presidente estuvo en la COP27, que es el tema de cambio climático, etcétera, que se celebró en Egipto. Es decir, conversó con Macron, conversó con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Es lo que te estoy diciendo, claro, tenemos un problema coyuntural que ha ayudado también, claro, que es el tema de la guerra energético de Rusia con la OTAN en Ucrania. Bueno, ese es un tema importante que tiene una incidencia, y acuérdate que el petróleo, más que el oro negro, es un elemento geopolítico importante en el mundo de hoy, ¿no? Esa normalidad política que dice Timoteo Zambrano hoy tiene Venezuela, de la que todavía quedan rezagos de ese camino, nos lleva también a analizar lo que viene, el escenario de cara a 2024, primarias y por supuesto las voces que dicen no pueden ser las primarias, tiene que ser consenso o una figura que no venga de este conflicto político. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos y diputado de la Asamblea Nacional.